Hoy en nuestro video estaremos analizando los gráficos estadísticos. Veremos tres tipos de gráficos. Comencemos con el primero. Diagrama de barras. Un diagrama de barras se utiliza para representar datos cualitativos o datos cuantitativos de tipo discreto. Se representan sobre unos ejes coordenados donde en el eje horizontal se colocan los valores de las variables y sobre el eje vertical las frecuencias absoluta, relativa o porcentual. Los datos se representan mediante barras de una altura proporcional a la frecuencia. Veamos un ejemplo. Un estudio realizado en un colegio de Barranquilla para determinar el grupo sanguíneo de sus estudiantes ha dado el siguiente resultado, como lo vemos en la tabla. Vamos a realizar entonces un diagrama de barras. Vamos a darle solución. Hagamos los ejes coordenados. En el eje horizontal vamos a colocar la variable estadística, en este caso los grupos sanguíneos. En el eje vertical vamos a colocar la frecuencia absoluta. Ya que el problema no dice, entonces vamos a utilizar la frecuencia absoluta que ya trae el problema. Vemos que el máximo valor que trae esta frecuencia es 15. Si vamos de 1 en 1 nos quedaría un plano cartesiano muy grande, entonces vamos a ir de 2 en 2, que es más viable. Entonces iremos de la siguiente manera. Del 2 hasta el 16, ya que nuestro dato más grande es 15. Representamos cada elemento del grupo sanguíneo con una barra. Todas las barras deben tener el mismo ancho. Entonces el A llega hasta el 10, el B llega hasta el 8, el AB llega hasta el 7 y el O llega hasta el 15. De esa manera queda representado en un diagrama de barras la información anterior. Veamos otro tipo de gráfico. El gráfico de líneas. Los diagramas de líneas muestran los datos en forma de puntos y todos los puntos de la misma serie se unen mediante una línea. De ahí su nombre. Cada valor aparece representado por un punto que es la intersección entre los datos del eje horizontal y los del eje vertical. En el eje horizontal se colocan los valores de la variable y sobre el eje vertical la frecuencia absoluta, relativa o porcentual. Vamos a ver un ejemplo. Las calificaciones de los estudiantes de un curso de sexto grado en la asignatura de matemáticas fueron las siguientes. Solución. Lo más recomendable para este tipo de ejercicios es hacer una tabla de la frecuencia absoluta. Se nos quedaría de la siguiente manera. Los estudiantes que tuvieron 1 fueron 6, los estudiantes que tuvieron 2 fueron 5, los estudiantes que tuvieron 3 fueron 9, los estudiantes que tuvieron 4 fueron 3 y los estudiantes que tuvieron 5 fueron 2. Dibujamos nuestro eje coordenado. En el eje horizontal vamos a colocar los valores de la variable. En este caso es una variable numérica, por eso debe ir ordenada. En este caso es la calificación. En el eje vertical vamos a colocar, en este caso de este problema, la frecuencia absoluta nuevamente. Pero los valores, el máximo valor es 9. Es decir, que podemos tomarlo de 1 en 1. ¿Qué hacemos ahora? Unimos los puntos de la variable con los respectivos puntos de la frecuencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, el 1 va con el 6. El 2 va con el 5. El 3 va con el 9. El 4 va con el 3. Y por último, el 5 va con el 2. Todo esto lo vamos a unir con líneas. De esta manera queda realizado nuestro diagrama lineal. Veamos el último tipo, que son los diagramas o gráficos de sectores. En un diagrama de sectores los datos se representan en un círculo dividido en sectores, de modo que el ángulo de cada sector es proporcional a la frecuencia absoluta correspondiente. Un diagrama de sectores se puede utilizar para todo tipo de variables, pero se usa con frecuencia para las variables cualitativas. Vamos a ver eso en un ejemplo. En las elecciones
de personero estudiantil de cierto colegio se obtuvieron los siguientes resultados, como lo vemos en la tabla. Vamos a realizar el diagrama de sectores. Solución. Bueno, vamos a calcular los ángulos mediante la fórmula que vemos ahí. Vamos a ver cómo se aplica. Hacemos esta tablita nuevamente, pero vamos a colocarle una columna donde vamos a colocar los ángulos. Entonces, aplicamos la fórmula teniendo en cuenta el total de las votaciones. En este caso fueron 560 votos, sumando todos los valores de los votos. Vamos a ver el sector que le corresponde a Juan. Tomamos 360, lo dividimos entre el total, que es 560, y lo multiplicamos por 70. Eso nos da 45 grados. Vamos con el sector que le corresponde a Pablo, aplicamos el mismo procedimiento y nos da 90 grados. Y por último hacemos lo mismo con María. Esta nos da 225 grados. Este es el primer paso, calcular los ángulos. Ahora vamos a dibujar el diagrama. ¿Qué hacemos? Primer paso, con un compás dibujamos una circunferencia y con una regla trazamos una línea que une el centro con el borde de la circunferencia de la siguiente manera. Segundo paso, coloca el transportador de tal manera que coincida con el centro de la circunferencia y la recta que dibujaste en el paso anterior. Así. Ahora ubicamos el ángulo de 45. Para eso te vas a ayudar de los números que aparecen en azulito. Tercer paso, une con una línea el centro y la marca que dejaste en el 45 grados. Cuarto paso, para calcular el ángulo de 90 grados colocamos en el transportador de tal manera que coincida con la última línea dibujada. Veamos cómo se hace. Ahora ubicamos el ángulo de 90 grados. Repetimos el paso que hicimos allá en el paso 3 de la siguiente manera. Por último, o sexto paso, le damos colores a los sectores y le colocamos los nombres de la variable. Y nos quedaría nuestro diagrama de sectores así. A Juan le corresponde el amarillo, Pablo el naranja y María el azul. Y así está terminado nuestro curso de gráficos estadísticos.